Amados hermanos, el día de hoy, por la misericordia y la gracia del Señor, vamos a continuar con esta predicación acerca de la disciplina de Dios para con sus hijos. El día de hoy vamos a abordar otra razón por la cual el Señor disciplina a sus hijos. Hemos visto ya en la primera prédica respecto de la disciplina de Dios, hemos visto que el Señor lo trae por amor a todo aquel que recibe por hijo. Eso es la disciplina, que implica inclusive aflicciones, tribulaciones, amados hermanos, para asemejarnos a su Hijo, para conformarnos a su santa voluntad. Hemos desarrollado las semanas pasadas que el Señor disciplina, entre estas razones que hemos visto, para mostrarnos la fragilidad de nuestras convicciones y de nuestra confianza para con Dios. Nosotros, amados hermanos, seres humanos, cristianos, ciertamente somos incluso propensos a creernos, amados hermanos, autosuficientes, que pensamos que nuestras convicciones acerca de Dios, de nuestra conversión, de nuestra fe es muy fuerte. Pero, amados hermanos, es necesario que el Señor nos muestre que somos débiles, amados hermanos, en nosotros mismos somos muy débiles. Eso hemos desarrollado a la luz de la palabra del Señor. Pero también el Señor trae disciplinas en su amor para con sus hijos, para revelarnos la naturaleza terrenal de nuestros pensamientos y afectos. ¿Recuerdan ustedes que trajimos en aquella ocasión al profeta Jonás, que ciertamente el Señor le dio una calabacera ahí para que pueda protegerse del calor, pero él estaba muy alegre por esta calabacera, sin embargo no mostró la misma felicidad, la misma actitud cuando la gente de Nínive se iba a perder y no estaba dispuesto a predicar la palabra del Señor, amados hermanos. Entonces su mirada, aún siendo creyente, Jonás no estaba puesta, amados hermanos, tenía muchos afectos en las cosas terrenales, ¿verdad? Y así en nosotros el Señor puede traernos a nosotros disciplinas para que nuestras miradas, nuestros afectos estén más puestas en las cosas celestiales. Pero también vimos que el Señor trae también disciplina, y lo vimos aquí con el apóstol Pablo, para que nosotros podamos tener una expectativa más presente del reino de los cielos, del cielo, de las cosas celestiales, para que estemos pensando en todo momento acerca de la gloria venidera, amados hermanos, y eso lo vimos con el apóstol Pablo. Y también trae disciplina para que nuestra fe sea ejercitada. Eso también lo desarrollamos. Y lo último que vimos la semana pasada es que el Señor también disciplina de esta manera formativa a sus hijos para que tengamos una mayor relación con Él, un mayor conocimiento, una mayor experiencia para con Él. Y esto era muy profundo, y para ello desarrollamos el libro de Job. Y demostramos, amados hermanos, cómo este hombre que era varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, es decir, se santificaba, era un cristiano ejemplar, vamos a decir, pero el Señor le trajo una disciplina, amados hermanos, para que pueda formarlo, una disciplina formativa, y una prueba también, claro que sí, y tribulación y enfermedad y una gran pérdida material. Y al final, nuestro hermano Job termina diciendo: te ruego, hablaré, te preguntaré, tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amados hermanos, qué precioso, ¿no? Y el Señor nos puede traer eso también a nosotros, amados hermanos, por más de que estemos santificándonos y esforzándonos, el Señor nos puede traer una gran prueba, una gran tribulación, una gran aflicción, pero es para nuestro bien, no es para nuestro mal, porque Él nos ama con amor eterno. Él es Dios. Nuestra mente puede atribularse, podemos pensar de repente y criticar y enojarnos, amados hermanos, pero eso es pecado, ciertamente, pero la mente de Dios es infinita y Él sabe lo que es mejor para nosotros, sus hijos. Pues Él conoce todo absolutamente y nos ama. Eso es lo precioso. Si estamos en Cristo, amados hermanos, tenemos esa certeza de que cualquier situación lamentable que nos pueda pasar es para nuestro bien, porque Dios nos ama con amor eterno, amados hermanos. Eso es lo precioso. Y ahora veremos que Dios también puede traer disciplinas para prevenirnos de pecar contra Él. Y eso también es muy glorioso. Puede traernos disciplinas, amados hermanos, aflicciones para prevenirnos de que más adelante pequemos contra Él. Quiero, por favor, que vayamos a las Escrituras, al 2 Corintios capítulo 12, versículo 1. 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, y vamos a ver cómo Dios revela realidades celestiales muy profundas al apóstol Pablo. Y esto ocurrió más o menos en los años 41 a 42 después de Cristo. Me refiero a la revelación a la cual se expuso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1, y eso lo escribe más o menos en los años 55, 56 después de Cristo, escribe el apóstol Pablo esta carta a los Corintios, y él en ese momento dice: ciertamente, no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amados hermanos, el apóstol Pablo en estos años 55, 56 después de Cristo, cuando escribe esta carta, está diciendo que hace 14 años de este momento, es decir, en los años 41 o 42 más o menos después de Cristo, algo sucedió en su vida. Y él está diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, empieza el versículo. Él es muy humilde y mantiene su humildad. A pesar de lo que sucedía, amados hermanos, y esto ustedes lo pueden ver, vamos a ver algo de eso, ahí con la iglesia de Corintio, con los hermanos de Corintio. Amados hermanos, él era muy atribulado. Ellos estaban escuchando a falsos apóstoles. Y él aquí en el versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Ciertamente, dice él, no me conviene hablar de las cosas a las cuales yo me expuse. Amados hermanos, se mantiene humilde. Sabiendo tantas cosas, él no las habla. Pero luego él dice aquí, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Cuál revelación, apóstol Pablo? Él tuvo una revelación muy trascendental en su vida. Esto fue muy particular para él. No es repetible para ninguno de nosotros, amados hermanos. ¿Cuál fue esa revelación? Él dice, conozco a un hombre en Cristo. Habla en tercera persona. No dice, a mí me pasó. Él está diciendo, conozco a un hombre en Cristo. Miren su humildad, que el punto llega de que habla con mucho énfasis en tercera persona y con sumo cuidado, y dice, conozco a un hombre en Cristo, un hombre que está en Cristo, un creyente, un cristiano que está unido a Cristo, que hace 14 años, y él dice algo, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él no sabía si había ido solamente su alma, se había expuesto a estas preciosas verdades, no saben si había sido en cuerpo. ¿Cómo sería en cuerpo? No podemos hablar más, amados hermanos, si fue en cuerpo, si fue solamente en su alma. Dios lo sabe, dice, no habla más, amados hermanos. ¿Y qué pasó con él? Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado, fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Si el primer cielo en el lenguaje del apóstol Pablo es esta atmósfera del planeta Tierra, y el segundo cielo son todos los astros, todo lo que está después de la Tierra, el tercer cielo, amados hermanos, como él mismo lo va a decir en el versículo 7, es el paraíso. La morada de Dios, amados hermanos, la morada de Dios, la morada del trono de Dios, la morada del Señor Jesucristo, él fue llevado ahí. Él dice, no sé si en cuerpo, no sé si en espíritu, no sé si en alma, no sé, Dios lo sabe cómo fue, pero el Señor me llevó. Y esta es palabra inspirada por Dios. Es verdadera, amados hermanos. Él es el único. Cuán asombrosamente y majestuosamente debe ser aquel lugar. Es inefable, es inexplicable. No se pueden pronunciar con palabras humanas. Y él había experimentado esto. Contemplar la gloria de Dios. Contempló la gloria de Cristo. Estar en plena comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, amados hermanos, en plena comunión con los otros santos. Él observó la comunión de los santos allí. Debe ser eso muy glorioso, inimaginable, algo supremo, algo que experimentaremos cuando muramos, amados hermanos, si estamos en Cristo. Eso es precioso, ¿no? Exponernos a esas cosas tan grandiosas del Dios infinitamente santo, del Dios omnipotente, es algo muy glorioso. Fue una experiencia espiritual muy particular para Pablo. Como dije hace un momento, es única e irrepetible. Ahora, lamentablemente, estaba revisando, hay tanto engaño, amados hermanos, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, tanto engaño hablando de que cierta persona también fue arrebatado hasta el quinto cielo, hasta el tercer cielo, dice. Terribles engaños, mentiras, visiones, etcétera, amados hermanos. Son falsedades, amados hermanos. Él en el versículo 3 dice, y conozco a tal hombre. Sigue hablando en tercera persona, porque él mismo era. Pero él dice, conozco a tal hombre, amados hermanos. Y luego sigue diciendo lo mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Ya no podemos decir, a ver, si fue en el cuerpo, ¿cómo puede ser que sea en el cuerpo? Si un cuerpo corrupto no puede habitar allá, entonces ¿cómo lo llevó? Un cuerpo resucitado, lo resucitó, lo transformó, ¿cómo fue? No podemos hablar más, simplemente Él mismo lo sabe, Dios lo sabe, si fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo, Él no lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, ahí está.
¿Qué era el tercer cielo? Aquí en el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso. Entonces el tercer cielo es el paraíso del cual el Señor Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz que se arrepintió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren, amados hermanos, inmediatamente nuestro Señor murió, se fue al paraíso. Inmediatamente ese ladrón murió, ese ladrón ya convertido murió, se fue al paraíso. Entonces él dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. ¿Qué es inefable? Es indecible, irrepetible, impronunciable. Amados hermanos, no se pueden decir con palabras, no se podían expresar con palabras. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no les daba al hombre expresar. Ahí está. Esto ocurrió, ¿cuándo? En los años 41, 42 después de Cristo. Muy bien. Pablo, amados hermanos, el apóstol, escribiría más adelante, posteriormente a este evento, a esta situación, a lo que pasó en esta revelación, cuando fue arrebatado al paraíso. Después de eso él escribiría los siguientes pasajes que vamos a exponernos, teniendo además presente en su mente y en su corazón esta gran verdad, esta gran exposición a la cual él había sido, válgame la redundancia, expuesto en el tercer cielo. Tenía una plena seguridad, una plena certidumbre, una plena certeza, una gran convicción y persuasión de las cosas celestiales y eternas. Y por eso en el pasaje Romanos 8, versículo 38, él dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice, por lo cual estoy seguro. ¿Por qué estaba seguro? Porque él, además de la revelación que Dios le había dado, lo había arrebatado al tercer cielo y él había expuesto, se había mirado, él había observado, amados hermanos, y por eso él dice, estoy seguro. Y qué precioso, qué bueno el Señor para que nos traiga esta palabra a nosotros, porque esto es verdadero, para que estemos nosotros seguros. Si nosotros estamos seguros, amados hermanos, de esta verdad que hemos leído, cuánto más el apóstol Pablo, que lo había observado, lo había visto, lo había experimentado. ¿Qué cosa? De que nada nos puede separar de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es, si estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Estás unido a Cristo, estimado, estimada? ¿Estás unido a Él? Su amor mora en ti, su presencia la sientes y hace que te santifiques y le ames y en todo momento medites en Él. Piénsalo. No solamente eso escribió. En 2 Corintios 5, él dice, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cómo dice el apóstol? Porque sabemos, dice. Miren la total convicción con la cual se expresa. Sabemos, dice. ¿Qué cosa sabía el apóstol Pablo? Lo que también había visto en el tercer cielo. ¿Qué cosa? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando de su cuerpo, se deshiciere, es decir, muere. ¿Qué pasa? Tenemos de Dios un edificio. Lo he visto. Está diciendo los hermanos. Él lo ha visto, amados hermanos. Una cosa no hecha de manos, eterna en los cielos. No habla más porque son palabras inefables. No puede hablar más sobre el tema. En 1 Tesalonicenses 4:13, él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Miren esa convicción. Así también traerá Dios, dice con plena convicción, con plena certidumbre, con plena persuasión, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Él está completamente seguro, completamente persuadido de que cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá con todos los que murieron en Cristo, todos los creyentes de todos los tiempos resucitados, con un cuerpo resucitado. ¿Cuándo será eso? En su segunda venida. Amados hermanos, en 1 Corintios 15:20, él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado, lo dice con plena convicción. Y en el versículo 51 del mismo 1 Corintios 15 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando venga el Señor Jesucristo en su segunda venida, y vendrá, amados hermanos, con los santos ángeles de su poder, y vendrá con todos los que murieron en Cristo, unidos a Cristo, todos los cristianos de todos los tiempos vendrán con ellos resucitados, y en ese momento aún habrá una iglesia en la tierra, aún habrá un remanente, aún habrán creyentes, y esos no morirán, los que estén presentes en su segunda venida, esos serán, dice, transformados, amados hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. En un instante serán aquellos que estén todavía en su segunda venida vivos. Aquí los creyentes serán transformados. No experimentarán muerte, pero serán inmediatamente transformados con un cuerpo ahora glorificado, igual al de los que vinieron con el Señor Jesucristo. Y Él dice: es necesario que esto corruptible, lo he visto en el cielo, es necesario. Lo he visto en el cielo también, es necesario que esto corruptible, nuestros cuerpos, amados hermanos, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, amados hermanos. Y en el versículo 55, Él dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Con esa plena convicción también de que al ver a los santos ahí en el tercer cielo, Él tenía la plena convicción: ¿dónde está muerte tu aguijón? No venciste muerte, porque ahí veo santos en el tercer cielo. Además de todas las revelaciones que Él tuvo, amados hermanos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oh, no ha sido victorioso sepulcro, no ha sido victoriosa muerte. Notemos entonces, amados hermanos, hasta este punto, porque podemos leer muchos pasajes más, que el Señor quería que el apóstol escribiera todas estas cosas con plena convicción para nuestro beneficio también, y por ello quiso llevarlo al paraíso. Pero también, amados hermanos, escuchen bien, Dios quiso que el apóstol atravesara este evento irrepetible, único, de ser llevado, arrebatado al tercer cielo para otros fines. Vamos avanzando. Esta revelación de Dios era importante para Pablo, para animarlo, para afirmarlo, para confortarlo, pues unos 5 años después el Señor lo iba a llamar a la obra de su ministerio. En los años 46 o 47 después de Cristo viene este llamado de Dios al apóstol Pablo. Para eso vamos a ir a Hechos 13. Ya el apóstol Pablo se había experimentado, había sido arrebatado al tercer cielo, y el Señor ahora, ahí en los años 46 a 47 después de Cristo, lo llama a su servicio. Hechos 13, versículo 1. Vamos a desarrollar 2 capítulos de una manera no tan exhaustiva como lo hemos venido desarrollando ya hace un año atrás, leyendo el libro de Hechos, ustedes recuerdan, pero en este tiempo no vamos a poder desarrollarlo tan exhaustivamente, pero sí quiero que ustedes vean aquí esta experiencia espiritual única y irrepetible que él tuvo al ser arrebatado del tercer cielo. Amados hermanos, le era una ayuda, un consuelo, era un confortamiento, era para que lo conforte el Señor, para que lo afirme, lo anime en la cosa que le iba a pasar en el ministerio para el cual Dios le había llamado. Dice Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía en Siria, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí lo vemos a Saulo en la iglesia de, a ver si están despiertos, Antioquía, en Siria. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Escuchen, hermanos, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor aparta a Saulo, amados hermanos, para la obra del ministerio. Entonces,
lo que Dios le reveló en el paraíso al apóstol Pablo, que vimos hace un momento, iba a ser un gran aliciente, una gran esperanza, una gran certeza para el apóstol Pablo, para los fines que Dios iba a hacer con él y que iba a hacer Dios con él. Seguiremos viendo. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Esto es conocido, este y el siguiente capítulo, como el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Versículo 4. Ellos entonces, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Amados hermanos, Seleucia todavía está en Siria. De ahí se fueron a Chipre. Chipre es una isla al sur de Asia. Fueron a Chipre. ¿Y dónde llegaron? Versículo 5. ¿Qué parte de Chipre? Salamina. Llegados a Salamina. ¿Qué hacían en Salamina? Anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Anunciaban la palabra de Dios. Predicaban el evangelio del reino. Llamaban al arrepentimiento y la fe genuina, amados hermanos, en el Mesías, en que el Mesías vino a esta tierra ya para morir en la cruz del Calvario, para perdón de pecados, para reconciliación. Es el único camino. La fe, que es una gracia de Dios, era predicada por el apóstol. Ahí está en Salamina, en Chipre. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, es decir, no solamente predicaron en Salamina, predicaron en toda la isla y llegaron a Pafos, y en Pafos también iban a predicar. ¿Y qué pasó ahí? Ahí empieza la primera oposición. Ahí empieza la primera tribulación, vamos a empezar. Porque no todo era color de rosas, amados hermanos. Para nosotros no va a ser todo color de rosas. Va a haber oposición, va a haber rechazo, va a haber blasfemia contra nosotros, se van a oponer a nosotros. Algunos van a ser salvos, gloria a Dios por eso, pero no todos, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo atraviesa la isla de Chipre, llega a Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ahí primero hay oposición. Versículo 7. ¿Qué hacía este hombre, Bar Jesús? Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahí está. Este hombre, Sergio Paulo, quería escuchar la palabra de Dios. Dios estaba moviendo su corazón. El apóstol Pablo le predicaba, pero había una oposición de ese hombre, Bar Jesús. Por eso en el 8 dice, pero le resistía Elimás, el mago, Bar Jesús. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, un consejero, un siervo de Satanás. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Nosotros predicamos aquí al respecto de este hombre Bar Jesús, cuando vimos castigos, castigo positivo. Dios le trajo a este hombre castigo positivo. ¿Cuál fue? Se volvió ciego, la ceguera, muy bien. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Amados hermanos, una precisión aquí. Como le dije, no voy a ser tan exhaustivos porque vamos a ir a muchos otros pasajes más y quiero leer este capítulo de Hechos y el siguiente. Entonces, dice, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Porque, amados hermanos, puede haber oposición, puede haber rechazo y todo lo demás, pero el Señor va a salvar a todo aquel que se ha determinado a salvar, a sus escogidos. Antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús los va a llamar, los va a salvar y van a responder al llamado del Evangelio. Y este hombre, el procónsul, fue salvado. Pero él continúa. El apóstol Pablo fue comisionado, amados hermanos, a estas misiones. Llegamos al versículo 13 y dice, habiendo zarpado de Pafos, ahora sale de la isla de Chipre, es zarpa de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pergue, amados hermanos, está en el sur de Asia, el Asia Menor. Pergue de Panfilia, al norte de Chipre. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, ¿dónde está el apóstol Pablo? En Pergue. Muy bien. Ellos pasando de Pergue, ahora, ciertamente, la palabra no lo dice aquí, pero ciertamente el apóstol Pablo también predicó en Pergue.
Pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Y este no es el Antioquía de Siria. ¿Recuerdan que Pablo salió de Antioquía de Siria? Este es otro Antioquía. Es Antioquía de Pisidia, que está en Asia. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Amados hermanos. Entonces, qué interesante, ¿no? Ahí, ¿cuándo celebraban el día de reposo? El séptimo día de la semana. El apóstol Pablo aprovechó, entró para predicarles y después que le enseñaba respecto de guardar el día del Señor, el primer día de la semana. Pero bueno, continuamos. ¿Qué pasó en Antioquía de Pisidia? Bueno, desde el versículo 15 al versículo 43 nos muestra lo que pasó en Antioquía de Pisidia. Y en el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Le dan al apóstol Pablo, le conceden hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y Pablo comienza a hablar, comienza a predicar en esa sinagoga de Antioquía. Y él habla del versículo 17 al versículo 41. Amados hermanos, predica el evangelio. A estos judíos profesantes les predica el evangelio. Como usted puede imaginar y debe imaginar, no todos iban a responder bien. No todos iban a salvar, amados hermanos. Y luego el apóstol Pablo predica el evangelio. En el versículo 23 dice, de la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Note usted, el apóstol habla del Señor Jesucristo, del Mesías, del ungido. Llegamos al versículo 26, sigue hablando el apóstol Pablo ahí en la sinagoga y dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Crean en el Mesías. Ya vino el Mesías, ya murió en la cruz del Calvario, ya cargó con los pecados de su pueblo, ya resucitó, ya ascendió. Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Hechos 13:27. Sigue hablando él. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Versículo 28. Sin hallar en él causa digna de muerte, está hablando de Cristo, pidieron a Pilato que se le matase. Luego en el versículo 29 dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Está hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia, que es que Cristo ya vino, sufrió, murió, resucitó, y debemos creer en él. Él anunciaba este evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Amados hermanos, llegamos al versículo 38, él sigue en la sinagoga y sigue hablando, sigue predicando, y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y aquí podemos detenernos un poco, amigo, amiga. Por medio de Cristo se anuncia perdón de pecado. Tú puedes alcanzar perdón de pecados. Necesitas ser perdonado de tus pecados. Porque si no eres perdonado de tus pecados, la paga del pecado es muerte. Y muerte eterna también. No solamente muerte espiritual, que es como estás viviendo tu vida si no estás en Cristo. Estás viviendo ajeno de la vida de Dios. No te interesan las cosas de Dios, ni de Cristo, ni de la iglesia. Pero mira, Dios te puede perdonar de tus pecados. Y si te perdona los pecados, si tú crees en Cristo, crees en el Mesías, crees que murió por ti, que vino a sufrir por ti, que recibió la ira de Dios por ti, tú alcanzas el perdón de pecados en ese preciso instante, en ese preciso momento, no después de un año, no después de 2 años. Perdón de pecados delante de Dios para que recién perdonado tus pecados puedas tú tener plena comunión con Dios y al morir puedas estar eternamente con Dios, pues Él es infinitamente santo. Es limpio de ojos para ver el mal. En el cielo, en el tercer cielo, no habita el pecado, no habita un pecador no perdonado. Mira, y Pablo está predicando, por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado
todo aquel que cree. Mira, tú no has podido guardar los mandamientos de Dios en toda tu vida, pero Cristo guardó todos los mandamientos en toda su vida y tú puedes ser justificado por su justicia de Él. Miren qué importante, porque tú no puedes vivir una vida pura, santa, sin pecado, completamente exenta de pecado, no lo puedes, pero en Él es justificado todo aquel que cree. Entonces Él sigue diciendo, y ahora les advierte a ellos, les exhorta, les dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Y eso aplica para nosotros. No menosprecies. Mira bien, no vaya a ser que tú seas también un menospreciador. Y asómbrate y mira, porque dice Dios, yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Todo esto pasó ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué pasó? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cómo es, no? Qué precioso. Había muchos gentiles que habían creído, estaban creyendo en el mensaje y gozosos o con un corazón regenerado. Le decían, por favor, quédate, queremos que la siguiente semana nos sigas hablando de Dios. Pero había muchos otros que vamos a ver dentro de un momento también que se oponían, amados hermanos, y odiaban al apóstol Pablo. Y despedida la congregación, versículo 43, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Lo que decimos constantemente, nos despedimos hoy día, en el día del Señor. Hermano, siga usted perseverando. Hermana, siga perseverando todos los días, adoración familiar, todos los días, adoración personal, todos los días. Siga usted perseverando en la gracia de Dios. No se crea firme, porque el que cree que está firme, mire que no caiga. Siga perseverando, renueve sus fuerzas y llegue al domingo para que el domingo nuevamente sea usted renovado y sea usted, amados hermanos, recibiendo abundantemente la palabra de Dios, adorando a Dios, guardando su día, porque ese también es uno de los propósitos de guardar el día del Señor, amados hermanos, porque de lunes a sábado estamos seguramente trabajando, ocupándose de las cosas legítimas, ¿verdad?, que tienen que hacer en el trabajo, en los estudios, pero el día del Señor, amados hermanos, es para que usted adore al Señor. Entonces, ¿qué más sucede? Versículo 44, el siguiente día de reposo, porque hasta aquí usted puede decir, ¡ay, qué bonito! Todo era un jardín de rosas para el apóstol Pablo. No, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo empieza el versículo 45? Pero, ahí está el pero, ¿no? ¿Pero qué? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Empezó nuevamente la oposición. Antes había sido ese Bar Jesús, que era un tropiezo para el procónsul, y ahora la gente, los judíos, rebatían, se oponían, rechazaban, amados hermanos, seguramente blasfemando también al apóstol Pablo, contra el apóstol, lo que Pablo decía, siendo tropiezo para los otros que se escuchaban, contradiciendo y blasfemando. Miren qué triste, contradiciendo lo que predicaba el apóstol Pablo de parte de Dios y blasfemando. Versículo 46. Y aquí podemos tener una aplicación. Tengamos sumo cuidado, amados hermanos, de contradecir cosas que se digan en el púlpito. Sumo cuidado, amados hermanos, de no contradecir, porque pueden ser sin querer, de repente sin mala intención, ser tropiezo. Entonces aquí contradecían al apóstol, blasfemaban contra el apóstol. Llegamos al versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo. ¿Cómo recibió tal denuedo el apóstol Pablo? Pues Dios lo llamó, Dios le dio más gracia. Dios también lo había llevado al tercer cielo. Entonces él hablaba con denuedo. Dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué juicio, no, amados hermanos? Juicio de Dios para con estos judíos, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo, bueno, ustedes rechazan, ustedes están blasfemando, bueno, yo seguiré mi camino y seguiré predicando por otro lado. Amados hermanos, qué tremendo, ¿no? Qué precioso también. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Todo el mundo que quiso creer? No, los que estaban ordenados para vida eterna, porque Dios ya determinó esto antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes iban a ser llamados en Cristo Jesús? Él eligió antes de la fundación del mundo a todos los suyos en Cristo Jesús. Nosotros, acá predicadores, podemos hablar 10 años, 20 años a la misma persona. Ciertamente, si no se arrepiente de su pecado, pero también es verdad que si no se arrepiente a lo largo de toda su vida es porque no ha sido, amados hermanos, ordenado para vida eterna. Y Dios es justo y Dios es soberano. Usted tiene que preocuparse, no por ello, usted tiene que preocuparse por su pecado. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no vive para Dios? ¿Por qué no sirve a Dios? Mire usted, pero vemos estos dos lados de la moneda. Los gentiles que se regocijan y glorifican a la palabra del Señor, mientras que unos judíos que hacían, rebatían, contradecían lo que el apóstol Pablo predicaba. Y por eso, versículo 49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Porque lo que predicaba el apóstol Pablo, algunas personas creían, y esas personas que creían también le predicaban a otros familiares suyos, y la palabra de Dios, el evangelio iba siendo, amados hermanos, expuesto a lo largo de toda esa región. Versículo 50, ¿cómo empieza? Pero los judíos. Pero, nuevamente el pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero ¿qué tenía en mente el apóstol Pablo? ¿Qué le había mostrado Dios al apóstol Pablo para que él pueda mantenerse firme por la gracia de Dios y pueda seguir sirviendo al Señor? Lo que le había demostrado al haberlo arrebatado en el tercer cielo también. Amados hermanos, entonces él tenía plena convicción de las cosas a las cuales él se había expuesto. Y por la gracia de Dios él seguía perseverando. A pesar de que él, como dice en el versículo 50, lo persiguieron. Y no solamente eso, los expulsaron lo botaron, los echaron. ¿Cómo los habrán botado? Bonito, por favor, váyase. De repente lo habrán agarrado, lo habrán empujado, lo habrán cargado. Vete de aquí. No te queremos ver. Caminaba 1 cuadra, 2 cuadras, vete de aquí. 3 cuadras, le seguían los judíos. Salga ya. ¿Qué espera? Váyase. ¿Qué hicieron ellos? Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. En señal de que ellos estaban rechazando la gracia de Dios, sacudieron sus pies. ¿Y llegaron a dónde? A Iconio, amados hermanos. Iconio también está ahí en Asia. Él se está moviendo por la región de Asia Menor. Versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Siempre usted va a ver ambas cosas. Los cristianos, los que se convierten, están llenos de gozo. Están queriendo aprender más del Señor, más de sus doctrinas, más de su palabra, que quieren santificarse más. Pero en otros siempre hay oposición, rechazo, odio, persecución, blasfemia. Amados, es lo mismo en todos los tiempos, pasa lo mismo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Una gran multitud en estos tiempos se convirtió. Qué preciosa ocasión, amados hermanos. Y asimismo de griegos, no solamente gentiles, amados, sino también judíos y de griegos. Pero ¿qué pasa en el versículo 2? Más. Ese más pudo haber sido traducido como pero. ¿Pero qué? Los judíos que no creían, o sea, los incrédulos, los que no se convertían, ¿qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, amados hermanos. Es decir, se opusieron, amados hermanos. Levantaron una trifulca, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, siendo de tropiezo para los que creían. Por tanto, dice, en base a eso, como estaban haciendo de tropiezo, ¿qué hizo el apóstol? Se detuvieron ahí mucho tiempo. ¿Para qué?
hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Versículo 4, capítulo 14. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, está elevando el nivel. ¿Ve usted? Primero los rechazaban, primero los rebatían, después armaban una trifulca y ahora dicen, vamos a afrentarlos y vamos a apedrearlos, vamos a matarlos. Pero el Señor en su gracia, en este punto, versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, tomaron conocimiento y por tanto se fueron. ¿A dónde? A Listra y Derbe, ya que está en la zona de Asia Menor, está en la zona más oriental. Listra y Derbe. Y a toda la región circunvecina, ¿y qué hacían? Predicaban el evangelio. Y no se olviden el tema de hoy, que en su mente el apóstol Pablo estaba presente en aquellos consuelos y aquellas revelaciones que él había tenido en el tercer cielo, en el paraíso, que lo mantenían firme, y a pesar de toda oposición, tribulación, en medio también del gozo que él tenía cuando la gente se convertía, él tenía presente en su mente y en su corazón las preciosas verdades que el Señor le había mostrado en el cielo. Y, amados hermanos, en el versículo 8 de Hechos 14 se relata un evento de un hombre de Listra, amados hermanos, a quien el apóstol Pablo la sana. En el versículo 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Después vemos en los siguientes versículos que querían adorarle y ofrecer sacrificio para Pablo y para Bernabé. Creían que Bernabé lo llamaban Júpiter, y creían que Pablo, ¿verdad?, lo llamaban Mercurio. Y decían, dioses semejanza de hombres han descendido a nosotros. El hecho es que Pablo y Bernabé supusieron, y difícilmente, como dice el versículo 18, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía. ¿De dónde vinieron los judíos, amados hermanos? ¿De Asia? ¿De Antioquía de dónde? De Antioquía de Siria. O sea, los siguieron para oponerse, amados hermanos. Y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Amados hermanos, seguramente también Antioquía de Pisidia. Persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad. Miren aquí, miren cómo estamos viendo este punto. Pablo siendo perseguido, siendo odiado, siendo blasfemado, siendo atribulado, y ahora dice, querían apedrearlo, y ahora lo apedrearon. Terminó siendo apedreado, amados hermanos. La arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Para que piensen que estaba muerto, ¿cómo estaba el apóstol? Desmayado, no estaba consciente. O sea, ¿a qué punto lo apedrearon? Pero rodeando a los discípulos, la gracia de Dios, y como Dios lo cuidó en este punto, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio, dice el versículo 21, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, mire usted qué precioso, mire cómo el Señor lo consolaba y lo confortaba, porque en medio de toda tribulación, en medio de toda debilidad, el Señor, eso es importante, después van a ver por qué le hago énfasis, en medio de toda situación, en medio de toda debilidad, en medio de toda aflicción que él tenía, amados hermanos, había gente que se salvaba, y él diría, oh Señor, me gozo en mis debilidades. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué hizo? Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, amados hermanos. Y en su mente el apóstol siempre estaba también, entre otras cosas, lo que él había experimentado cuando fue arrebatado al tercer cielo. ¿Y por qué regresó a Listra, Iconio y Antioquía? Porque en el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que él, con la carga pastoral que tenía para esas personas que habían profesado en estas regiones de Listra, Iconio y Antioquía, él se presentaba nuevamente con ellos y les exhortaba
y les animaba a que permanezcan en la fe, que perseveren en Cristo, que perseveren constantemente buscando la palabra del Señor, en oración, amados hermanos, en adoración también. Entonces, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles algo muy importante que le estaba pasando. Es necesario, hermano, hermana, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice es probable, no dice tal vez sea, no, es necesario. Es necesario, amado hermano. El Señor no solamente nos ha concedido creer en Él, sino también padecer por Él. Es necesario. Usted va a ser atribulado, atribulada. Es necesario. Porque de esa manera usted entra al reino de Dios. El Señor lo ha dispuesto así. Es importante que usted sea atribulado para que usted sea débil, para que Cristo sea fuerte, se manifieste en usted. Es necesario. Mire, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Continúa el relato, amados hermanos. Y en el versículo 27 dice, pues ya regresan, versículo 26, regresan a Antioquía de Siria. Versículo 27, habiendo llegado a Antioquía de Siria y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahora ve usted más claramente cuán necesario había considerado Dios revelarse, mostrarle al apóstol Pablo en revelación, arrebatándolo al tercer cielo. Sí, amados hermanos, era importante. Usted y yo de repente, al primer apedreamiento nos retiraríamos. Nos iríamos al hospital, yo qué sé. Y mejor nos quedamos en un lugar nada más ahí predicando. No lo sé. Lo digo para que usted comprenda. Y de igual manera, en sus otros viajes misioneros, amados hermanos, él atravesó las mismas, o de igual manera, pruebas, tribulaciones, afrentas, aborrecimientos, violencias, palabras, blasfemias contra él. Sus sufrimientos, padecimientos, necesidades y tribulaciones también las vemos descritas por el apóstol Pablo en todas sus epístolas. Solamente vamos a ir a unos cuantos pasajes, amados hermanos. Miren, en 1 Corintios 4:11, él dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Miren, no tenía ropa para vestirse, no tenía para comer, ni siquiera agua. Somos abofeteados, 1 Corintios 4:11, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. De eso hemos leído algo en el libro de Hechos, ¿verdad? Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ciertamente, amados hermanos, era apreciado por los hermanos, era bendecido por los hermanos, era querido por los hermanos. Cuando él iba, predicaba y algunos se convertían, lo amaban, porque el salvado, el creyente, ama a Dios y ama a los hermanos. Pero los que no creían, él dice, hemos venido a ser la escoria del mundo, el desecho de todos. Y eso va a pasar también aquí, en nosotros mismos, hermanos, hermanas, cuando prediquemos el evangelio, no cualquier mensaje, cuando se predique el evangelio que llama a dejar el pecado, ¿verdad? Y confiar solo únicamente en Cristo Jesús, usted va a ser aborrecido. Si usted dice que Dios ama a todo el mundo, no lo van a aborrecer. Si usted dice que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que lo va a prosperar, no lo van a aborrecer. Pero si usted dice que tiene que negarse a sí mismo y que tiene que llevar su cruz cada día y que tiene que sujetarse a la palabra de Dios y usted le predica todo el consejo de Dios, lo van a aborrecer. Va a ser como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en el 2 Corintios 1:8 él dice también, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Que hemos visto, mire usted. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos
el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios 4:7, él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y vemos aquí muchas paradojas, ¿verdad? Muchas paradojas, porque dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, amados hermanos. Entonces, vemos esto. Y esto, cuando lo trajimos en una oportunidad, en una predicación, era también para demostrar, porque en 2 Corintios 4 se demuestra que Dios también le trajo estas situaciones al apóstol Pablo para que su mirada esté más expectante en el cielo. Lo trajimos la otra vez. Pero ahora lo estamos citando para el aspecto, para la razón que estamos viendo ahora. Versículo 6 de 2 Corintios, 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muchas paradojas en la vida de Pablo, muchas paradojas en su vida, amado hermano, hermana. Si está sufriendo, tiene rechazos, está sufriendo rechazos, necesidad, aborrecimiento, enfermedades, tribulaciones, vituperios, lo que sea, burlas, abandonos, lo que sea. Paralelamente a eso, usted debe estar feliz en Cristo, porque lo posee todo, lo tiene a Cristo, y si lo tiene a Cristo, si tiene a Cristo, lo tiene todo, está completo en Cristo. Eso es precioso. Y esto le pasaba al apóstol Pablo. Igual en el capítulo 11, 2 Corintios, él dice, miren cómo empieza ese capítulo, 2 Corintios 11, él dice cómo estaba su corazón, como se suele decir, su corazón en su mano, diciéndole a los hermanos: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. ¿Qué está diciendo con eso? Ustedes toleran a todo el mundo, a los falsos apóstoles. A ver, tolérenme a mí. No es que él estaba loco. Él está hablando en este lenguaje para decirle: a ver, tolérenme a mí un poco de locura, tolérenme, escúchenme, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En su corazón él tenía una carga por aquellas personas de Corintio, amados hermanos, a quienes les escribe y les está diciendo, les va a decir en el versículo 4, porque ustedes miren qué hacen, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. 2, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. 3, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Usted, como diciéndoles, ustedes toleran a todo el mundo. Viene alguien bien bonito, bien vestidito, bien grande, con buen porte, con buena palabra, tanta elocuencia, y le habla mentiras, le habla de otro espíritu, le habla otro evangelio, le habla otro Jesús. Ustedes le escuchan, a mí toleren un poco de locura, dice el apóstol Pablo. ¿Notan ustedes, amados hermanos? Miren, qué tremendo. Y luego él dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. No que eran apóstoles verdaderos, eran falsos apóstoles. En nada han sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 23, aunque también esto se puede referir, amados hermanos, que en nada es inferior a los verdaderos apóstoles, pero mucho menos él es inferior a aquellos falsos apóstoles. Versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, siendo apóstol, predicando el evangelio,
tenía que trabajar. Amados, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren esa tremenda carga a la cual había sido expuesto el apóstol Pablo, y sin leer otros pasajes en sus cartas, amados hermanos. Y todo esto fue posible gracias, amados hermanos, a la gracia de Dios, de Cristo en él, que operaba en él, porque nada podía hacer él, amados hermanos, sin esa unión mística con Cristo, sin esa fuerza, esa gracia que él recibía de Cristo constantemente. Y amados hermanos, por eso también el Señor lo llevó, lo arrebató al tercer cielo, para que él pudiera ver estas cosas maravillosas, las cuales él podía, en toda su aflicción, él podía pensar y podía decir: tengo esperanza, voy a seguir hasta donde el Señor me preste vida, porque ciertamente es una gran realidad lo que el Señor me mostró ahí en esta revelación, en el paraíso. Si fue mi cuerpo o si fue mi espíritu, no lo sé, Dios lo sabe, pero es cierto lo que él me mostró, y voy a seguir perseverando, amados hermanos. ¿Entienden? Pero alguien puede decir: ¿no? Pero pastor, ¿dónde está acá el punto que usted dice de que también disciplina para prevenir del pecado? 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, donde empezamos. Pues Dios, amados hermanos, sabía Dios que esta gran revelación que le había dado al apóstol Pablo podía hacer que el apóstol se enorgullezca, que deje de ser humilde, y por tanto el Señor tenía que, como solemos decir, mantenerlo a raya, y tenía que tener una aflicción, tenía que mantenerlo a raya para que el apóstol no peque contra Dios. Mire qué precioso el Señor. Aplíquelo para usted, amado hermano, hermana, que sirva al Señor, que está comprometido realmente con las cosas del Señor, para que no se enaltezca, para que no se levante, ¿verdad?, para que no se infle de orgullo. El Señor le puede traer una disciplina, lo puede para que lo mantenga a raya, porque lo ama, porque no quiere que usted se enorgullezca, no quiere que usted se infle. Eso es pecado contra Dios, y por tanto lo puede mantener a raya trayéndole una aflicción, una tribulación, un aguijón en su carne. Vamos a retomar los primeros 4 versículos que leímos, y ahí continuamos al siguiente. 2 Corintios 12. El apóstol Pablo, lo que leímos hace un momento: ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Los primeros 4 versículos lo hemos analizado. De tal hombre me gloriaré. Él dice: de tal hombre. Sigue hablando en tercera persona, pero él dice: de tal hombre me gloriaré. Como separando, ¿verdad? Como diciendo: ese tal hombre, ese nuevo hombre no dependía de mí. Es pura gracia. Ese hombre nuevo, revestido de Cristo Jesús, es nuevo. Yo soy el viejo hombre. Ese hombre nuevo, por la gracia de Dios, regenerado, santificado, justificado, unido a Cristo, de ese hombre me gloriaré. Que no es nada mío, no hice nada para nacer de nuevo, porque uno nace de lo alto, uno no hace de sí mismo. En ese hombre me gloriaré. Toda la gloria a Dios. Eso está diciendo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, como diciendo: yo en mí mismo soy pecador.
Separado de Cristo, nada puedo hacer. En mí mismo no me gloriaré. Pero dice luego, sino en mis debilidades. O sea, que él era orgulloso entonces porque por sus debilidades, se jactaba de sus debilidades. No, porque cuando él era débil, reposaba la gracia de Cristo en él. Y por eso dice, me gloriaré en mis debilidades. En mis debilidades se manifiesta el poder de Dios. Dios hace que yo sea débil. Y de eso me glorío. Porque sé que cuando soy débil, Cristo es fuerte. Y Cristo opera en mí. Vamos a ir ahí. Significa entonces, o implica que él reconocía su gran debilidad y que por lo tanto todo lo que hacía y tenía y lograba era solo y únicamente por la operación de la gracia del Señor Jesucristo. Por tanto, él era débil, muy débil, y le reconocía. Como diciendo, míreme, soy débil, soy pequeño, soy diminuto, posiblemente enfermo, muy sufrido, ¿verdad? Lo vimos, muy cansado, muy atribulado, pasaba muchas dificultades apremiantes en su vida, tuvo bastante oposición, tuvo grandes aflicciones, experimentó violentas persecuciones, recibió azotes, sufrió encarcelamientos, atravesó hambre, sed, necesidad, incluso falta de vestido, de vestimenta, sufrió peligros, sufrimientos, humillaciones, enfermo, débil, estuvo angustiado, era incapaz de cumplir el ministerio por sus propias capacidades. Era él para el mundo un don nadie, literalmente era para el mundo un don nadie. De igual manera usted, amado hermano, usted debe reconocer su debilidad, su flaqueza, lo diminuto que es, y no vaya a reclamarle a Dios por eso. Nosotros, amados hermanos, estamos siendo atribulados de diversa manera, con muchas pruebas, diversas pruebas, muchas tribulaciones, mucha oposición, mucho rechazo, mucho odio. Pero usted diga y piense, esto es necesario, porque el poder de Cristo se manifiesta y obra a mí de esta manera. Porque si yo soy fuerte, entonces no necesito de Cristo. Pero si soy débil, reconozco que es la gracia operando de Cristo en mí. Mire usted. Por eso en el versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Si quisiera gloriarme, puedo decir mucho. Fui arrebatado al tercer cielo y todo lo que vi, pero mejor me callo. Pero lo dejo ahí. Mejor no sigo hablando. No hablo más. Se mantenía humilde. ¿Cómo se mantenía humilde el apóstol Pablo? Porque miren, estaba expuesto a tanto error, tanta falsedad, tanta herejía, tantos falsos apóstoles, amados hermanos, que estaban haciendo tropiezo para la iglesia de Corintio, y él les está escribiendo, porque esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Y él les está diciendo a ellos, sí, yo puedo gloriarme, no sería insensato, le puedo decir más, le puedo expresar más todo lo que pasó conmigo, pero no, lo dejo ahí, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. No quiero yo darme la gloria, no quiero hablar más de mí, lo dejo. Vean mis debilidades y más bien que repose la gracia de Dios en mí. Y vean a Cristo y que sea exaltado el Evangelio, sea exaltado Cristo, sea exaltada su gracia, su amor, su soberanía. Lo que debemos hacer en este púlpito, lo que ustedes deben hacer, amados hermanos, también en sus casas, mire, que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Porque si algo sabemos, si algo hablamos, no es por nosotros, es por la gracia de Dios que opera en nosotros. Pero él sigue hablando, dice en el versículo 7, ¿y para qué? Él está diciendo algo, y aquí llegamos al punto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Note, usted le está diciendo claramente, para que la grandeza de las revelaciones, ¿cuáles revelaciones? ¿Cuáles revelaciones? La del tercer cielo, porque ese es el contexto de 2 Corintios 12. Para que esas grandezas, todo lo que vio, no le exaltase, no se enorgullezca, no se le suban los humos, para que no pase eso. ¿Qué hizo Dios? Me fue dado un aguijón en mi carne. Vamos a ir por partes. Grandeza de las revelaciones. Estas revelaciones, ya lo dijimos, eran solo y únicamente irrepetibles, eran para el apóstol Pablo. Eran varias, porque dice grandeza de las revelaciones. Eran varias, eran asombrosas. Dios fortaleció al apóstol Pablo de esta manera, pero también fortalece a nosotros, amados hermanos, de otra manera. No con esas revelaciones, ¿verdad?
pero sí de otra manera nos puede revelar muchas cosas de su palabra. Usted, hermano, hermana, puede tener mucho conocimiento de las doctrinas del Señor, de la palabra del Señor, al respecto de los atributos de Dios, las verdades de la gracia, pero para que usted no se enaltezca sobremanera, el Señor le puede dar un aguijón en su carne, para mantener la raya, para que no se enaltezca, para que no ande por aquí por ahí diciendo yo lo sé todo, yo sé un montón. Y entonces el Señor lo va a dejar ahí, lo va a aguantar y le va a tener un aguijón en su carne, mire, que es bueno para usted, porque Dios lo ama con amor eterno. Mire, para nosotros, para usted que se está esforzando en las cosas del reino de Dios, mire, qué bueno es el Señor. A usted, hermano, hermana, que está comprometido con la obra de Dios, que hace que el reino de Dios sea su prioridad en su vida, en su familia, en su iglesia, en su estudio, en su trabajo, en cualquier trato. Usted a quien Dios le ha dado sus verdades en sus mentes y sus corazones para que le sirva a Él. Usted a quien Dios le ha revelado por medio de su palabra sus grandezas o sus grandezas de sus doctrinas preciosas, para que usted no se enaltezca desmedidamente. El apóstol Pablo dice, para que no me exaltase desmedidamente. O sea que Dios sabía que Pablo se podía exaltar desmedidamente por la revelación a la cual él se había expuesto. Amados hermanos, Dios lo sabía. Pablo podía exaltarse en su mente, hablar más de la cuenta. Y de esa manera, ¿qué hace uno cuando se enorgullece? Comparte la gloria con Dios, y Dios no puede compartir la gloria con nadie. Pablo podía hincharse con una vana idea de sí mismo. Él podía enorgullecerse con pensamientos muy elevados acerca de sí mismo. Dios conoce el corazón de Pablo y Dios conoce todos nuestros corazones. Pablo se podía enorgullecer sobremanera, podía inflarse de orgullo, pues nadie había tenido una revelación así, tan gloriosa, amados hermanos. Dios sabía que Pablo podía elevar su orgullo, su ego. Pablo, el apóstol, podía enorgullecerse. Mire usted, piénselo. Y cuánto más usted y yo. Mire. Por tanto, Señor, hace algo para el bien de Pablo, para prevenir un exceso de orgullo y vanidad. Dios lo disciplina paternalmente. Y lo hará contigo y conmigo, que servimos al Señor. Él dice, me fue dado. O sea, fue dado por Dios. Dios puso esa provisión, fue dado con el permiso, Dios lo ordenó, todo está bajo el control soberano de Dios y la maldad no está en Dios. Eso vemos también con Job la semana pasada, de manera similar. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, él reconoció, Job reconoció que Jehová le había quitado todo, pero vimos nosotros las causas secundarias, ¿verdad? Pero la causa primaria siempre es Dios. De igual manera el apóstol Pablo dice, Dios me dio, me fue dado. ¿Me fue dado qué, apóstol Pablo? Un aguijón en mi carne. ¿Qué era ese aguijón en su carne? ¿Una aflicción corporal? Nadie se pone de acuerdo. Nadie lo sabe. Probablemente una aflicción corporal o alguna enfermedad crónica. Alguna aflicción mental y espiritual también puede ser que surgía a través de las preocupaciones, por las persecuciones, por causa de predicar el evangelio. Pero, amados hermanos, Dios puede darnos también ese aguijón en nuestra carne para prevenir de que pequemos contra Él. ¿Lo tienes? ¿Un aguijón tendrás, hermano, hermana? ¿2 aguijones? ¿Varios aguijones? ¿Tendrás alguna clase de aguijón en tu carne? ¿Será que por ello sigues con tal aflicción, necesidad, enfermedad o tribulación? Puede ser. ¿Será que el Señor te lo ha dado a ti, que sirves al Señor para mantenerte, digamos, humilde delante de Él? Un mensajero de Satanás que me abofetee. Amado, dice, me fue dado un aguijón en la carne, y luego dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Regresamos a lo mismo. Job. ¿Quién fue la causa, digamos, secundaria? El enemigo de nuestras almas. De igual manera, acá, un mensajero de Satanás que me abofetee, permitido, ordenado por Dios, sin haber pecado ni maldad en Dios. Dios soberano permitió estas cosas, ordenó estas cosas, siendo la maldad en el enemigo de nuestras almas, Satanás, que mediante esta prueba, tribulación, aflicción, disciplina, operaba en el apóstol de manera tal de que era el apóstol Pablo disciplinado para que no se enorgullezca. Ciertamente el objetivo de Satanás no era el bien para el apóstol, pero, amados hermanos, queriendo hacer el mal de los que son de Dios, de los creyentes, de los cristianos, no puede lograr su objetivo, porque todo eso, todas las cosas que hace
contra los seres humanos y contra los cristianos. Incluso esas cosas ayudan para el bien del cristiano. Todo esto, amados hermanos, ayudó para el bien de Pablo. Satanás tomaba ventaja y a través de ese aguijón en Pablo aprovechaba con sugerencias y tentaciones crueles en contra de Pablo. Pero este aguijón en la carne, traído por Dios, era para que el apóstol no se enorgullezca. Y algunos dicen, amados hermanos, que era una enfermedad ocular. En la carta a los Gálatas habla de una enfermedad en su vista. Tal vez sea esa, no lo sabemos. Pero lo que es seguro es que este aguijón en su carne afligía al apóstol Pablo y lo acompañaba. Él dice, para que no me enaltezca sobremanera. Este es el propósito por el cual Dios ordenó este aguijón en la carne del apóstol. Y todos los propósitos de Dios para con los suyos son para bien. Como dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y como dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ciertamente era una causa de tristeza, era triste para el apóstol Pablo esta situación. Y por eso él dice en el versículo 8, respecto a qué? Respecto al aguijón que tenía en su carne, respecto a esta situación que lo atribulaba y lo afligía constantemente y no paraba. ¿Qué hizo él? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es decir, muchas veces, no solamente 3 veces, no solamente oró en la mañana, tarde y noche, no. Tantas veces le clamó a Dios, muchas veces le oró a Dios y le pidió a Dios que le quite ese aguijón en su carne, que le quite esa aflicción, sea enfermedad, sea una situación mental, de repente cuando era perseguido, ¿verdad?, por causa de predicar el evangelio, sea lo que sea, él oraba al Señor para que le quite ese aguijón en su carne, amados hermanos. ¿Necesariamente Dios lo va a quitar? No, en el versículo 9 dice, y me ha dicho, es el Señor que le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor Jesucristo le responde, le dice, bástate mi gracia. Miren, lo que hago en ti, lo que he hecho en ti, lo que estoy haciendo en ti, lo que haré en ti, mi favor, mi ayuda, mi bendición libre e inmerecida sobre ti. Pablo, que te baste. Miren, amados hermanos, él le rogó a Dios. Usted puede estar siendo atribulado por algo, ¿verdad? Y puede ser que usted esté enderezando sus caminos aquí y allá. Y puede ser que esté enmendando la manera en la cual usted se alimenta y lo que sea. Si es por una enfermedad, por ejemplo. Pero usted puede seguir con ese hijo. Y el Señor le puede decir, hijo mío, que te baste a ti mi gracia. Necesito que tú estés débil. Necesito que tengas esta aflicción. Porque yo sé que tú debes mantenerte con eso a raya. Dios conoce más que nosotros, amados hermanos. Así que, nuevamente, lo mismo. Si estamos en Cristo debemos estar completamente seguros y felices y gozosos. Y me ha dicho, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No necesitamos nada pomposo, amados hermanos. Dios no necesita nada pomposo, exuberante que tengamos que hacer. Que hagamos un teatro y que hagamos un local grandote y que música y luces y televisión. No necesitamos eso. No. Miren, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Por qué? ¿Está siendo orgulloso porque estaba siendo débil? No, porque él está diciendo, justo cuando soy débil, alguien es glorificado. Por eso dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos. Entonces, de igual manera, amados hermanos, podemos ser atribulados, afligidos, aborrecidos, odiados, despreciados. Podemos pasar necesidades por alguna situación. Nos puede faltar algo, ¿verdad? Por obedecer a Dios. Pero el Señor dice, me gloriaré, o Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amados hermanos. Y sigue diciendo en el versículo 10 el apóstol, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra paradoja. ¿Cómo es eso? Cuando soy débil, soy fuerte. Oye, alguien del mundo podría decir, ¿estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás dos cosas contrarias? No. Amados hermanos, hemos leído
las tribulaciones que atravesaba el apóstol Pablo, y en medio de esas tribulaciones y oposición y violencia, él estaba gozoso. Él estaba sostenido por la gracia de Dios. Y el apóstol dice, me gozo en las debilidades. ¿Por qué no podemos gozar en nuestras debilidades, amados hermanos? Porque el poder de Cristo es quien es glorificado. Cristo es quien es glorificado. Su gracia coopera en nosotros, amados hermanos. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Esta paradoja, amados hermanos, ciertamente es palabra de Dios. Y por tanto nosotros lo podemos entender, pero el mundo no lo puede entender porque el hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu. Estas son cosas muy elevadas, cosas que pertenecen a Dios, quien dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando somos débiles, cuando estamos siendo afrentados, humillados, odiados, aborrecidos, abandonados, despreciados, en ese momento somos fuertes, porque descansamos en la gracia de Cristo. Y Él opera en nosotros, amados hermanos. Miren, qué importante. Dios siempre le plació hacer las cosas de esa manera. Él escogió a la nación de Israel, ¿verdad? Teocrática. ¿Era la nación más fuerte? ¿Era el imperio más fuerte? No. Igual a los necios del mundo escogió Dios. Miren, miren, amados hermanos, somos diminutos, somos pequeños, somos débiles. El publicano, por ejemplo, ¿qué dijo? Se golpeó el pecho que decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Débil, débil. ¿Cómo vas a recibir a Cristo? Humíllate a ti mismo. Reconoce tu pobreza espiritual. Si no estás en Cristo, reconoce. No digas, yo soy buena persona. Ese es el peor enemigo de tu alma. No. Tienes que ser débil para que seas fuerte. Para que digas, realmente yo soy pecador. Realmente me merezco la condenación eterna. Me merezco el infierno. Porque soy muy orgulloso, porque me creo buena persona. No, humíllate, para que recién repose en ti el poder de Cristo, el poder de Dios. Cristo se hizo pobre, siendo Dios. Miren, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se humilló, amados hermanos, siendo el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el creador del ser humano, el que mantiene, amados hermanos, cada molécula en esta tierra. El que mantiene la vida de cada ser humano descendió para ser ofendido, burlado, afrentado por su criatura, el ser humano. Es como nosotros nos hiciéramos hormiga, menos que hormigas, para que las hormigas se burlen de nosotros y nos maten. No lo haríamos. Cristo, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, se humilló. Miren, se hizo débil. Y así nosotros debemos ser débiles, amados hermanos, debemos reconocer nuestras debilidades, debemos gozarnos en nuestras debilidades. Miren, ¿qué tal si el Señor te trae una aflicción crónica? Y cada momento te hace recordar, mira, así tienes que estar. Esto no quita que oremos al Señor, Pablo lo hizo, pero si te lo mantiene y lo llevas años y sigues con los años, con esa aflicción, a pesar que me andaste aquí, acá y aquí y más allá, y sigues con lo mismo, no será Dios que te lo está manteniendo porque quiere que tú te mantengas así y no te exaltes y le puedas seguir sirviendo al Señor con un corazón humilde, piadoso, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Descansemos en el Señor. El Señor te puede traer una gran aflicción para mantenerte débil, humilde, para que le sirvas y no te enorgullezcas, para que no peques contra Él. Esto es asombroso, amados hermanos. Esas son cosas profundas que el Señor le trajo al apóstol Pablo. Y él dice por eso, claramente dice, para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué estaba siendo atribulado, afligido, dolido el apóstol Pablo? Aquí está, para que no se enaltezca sobremanera. Él lo dice literalmente. Y por eso él descansa en el Señor y dice, me gozo en las debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oremos al Señor.